Muy buenos días, familia de Encuentro de Amor y Amistad. Me da tanto gusto saludarte en este inicio de semana. Deseo que Dios te esté fortaleciendo en todas las áreas de tu vida y me encuentro muy contento porque, como te comenté el día de ayer en los anuncios de la iglesia, estamos prontos a la reapertura. La reapertura de la iglesia, si Dios lo permite, va a ser el 14 de junio. Nada más que vamos a estar reabriendo en el formato de autocinema. O sea, nos vamos a estar en el auto, en el estacionamiento de la iglesia, y allí estaremos transmitiendo al aire libre. Allí va a estar el grupo Alabanza al aire libre y voy a estar compartiendo la palabra de Dios al aire libre. Por lo que, pues te invito a que estés al tanto de las, noticias que publico allí en la página de la iglesia, también en WhatsApp y bueno, en Facebook y en YouTube cuando son los servicios. También te quiero hacer la invitación, el hincapié que vamos a estar ocupando gente que nos ayude en el estacionamiento a dirigir a la gente. También en otras áreas como lo que es poner y quitar los instrumentos musicales antes y después del servicio, por lo cual ocupo que te hables a los teléfonos de la iglesia y pues nos dejes saber que tú tienes planes de ayudarnos. Así que con eso, habiéndote compartido eso, quiero iniciar con esta semana de devocionales, los cuales van a ser con respecto al tema del gozo. El gozo es uno de los frutos del Espíritu y lo estamos ocupando muchísimo, ¿verdad? Todo el tiempo lo ocupamos, pero creo que en este tiempo de cuarentena lo ocupamos más que nunca. Y hay veces que se confunde el gozo con la felicidad. La felicidad es una emoción. La felicidad depende de las cosas que estamos viviendo, de las buenas noticias, de un aumento de salario, de cómo me llevo con los demás. Esa es la felicidad. La felicidad es buena, pero depende de las circunstancias que vivo. El gozo es un fruto del espíritu que produce una emoción, pero el gozo es mucho más profundo y se requiere aprender porque proviene de la presencia de Dios, proviene de qué tan fuerte es mi relación con Dios. Así que con ese objetivo es con el cual quiero compartirte durante esta semana este tema del gozo. Y el gozo no solamente es de bendición para ti, es de bendición para quienes te rodean. Y de eso quiero comenzar este día lunes compartiéndote acerca de que el gozo tal vez de alguna persona que tú conoces ya te ha bendecido, tal vez fue por eso que llegaste a los pies de Cristo, lo has visto y tal vez no lo identificas, pero conforme te vaya hablando en esta semana te vas a dar cuenta que esa persona en la fe que tú dices, bueno, me siento bien estando junto a esta persona cuando platico, es porque está reflejando el gozo del Señor. En el caso de la Biblia, podemos identificar en el libro de Hechos el gozo que tenían Silas y Pablo. Pablo y Silas, para darte un poco del contexto histórico de los versículos que te voy a estar leyendo el día de hoy. Pablo y Silas están compartiendo, yendo en un viaje misionero por toda Europa, por todas las ciudades de aquel entonces, y se encuentran con una jovencita que tiene un espíritu inmundo de adivinación. Y entonces, pues Pablo y Silas están dados a la tarea de predicar al aire libre, de compartirle a la gente, de evangelizar. Y esta jovencita, cada que los veía, decía adivinaciones acerca de ellos. Y un día Pablo dice que, pues habiéndose cansado de que esta jovencita lo seguía y el espíritu de adivinación estaba hablando a través de ella, voltea y le dice al espíritu inmundo que salga de ella. Y automáticamente obedece el espíritu inmundo, sale de ella, pero este espíritu pues le daba la capacidad a esta jovencita de adivinar. Entonces, viendo
los jefes o los dueños de esta jovencita, que ya no podía adivinar más y que su negocio se había terminado, se enojan y juntan a mucha gente para apedrearlos y matarlos a Pablo y Silas. Entonces tienen que rescatarlos y los meten a la cárcel por todo el disturbio que se causa, que provocan ellos. Y bueno, como venganza, estos dueños de la jovencita pues también los meten a la cárcel, y estando en la cárcel, aquí es donde viene lo que quiero compartirte el día de hoy. Que bueno, no sé cuántas veces el carcelero, yo me imagino que ya tenía años, el que cuidaba las celdas de los prisioneros, ha de haber escuchado prisioneros quejándose, prisioneros diciendo yo soy inocente, prisioneros llorando, prisioneros llenos de pánico, porque pues en aquel entonces las leyes no eran como ahora. En aquel entonces pues era más fácil el que te sentenciaran a muerte de un momento a otro. Y en el caso de Pablo y Silas, ellos se están comportando con el fruto del Espíritu, están llenos de gozo, están cantando porque lo dice la palabra, que ellos tenían como un privilegio el estar sufriendo cárcel, porque era por motivos de estar evangelizando, de que estaban siendo perseguidos por causa del evangelio. Y entonces eso saben ellos que les estaba causando agrado a Dios, que les estaba dando riquezas espirituales, que su recompensa iba a ser muy grande. Y están allí en la cárcel cuando viene un terremoto. Y permíteme leerte estos versículos, que es Hechos capítulos 16, versículos del 25 al 29, en la traducción del lenguaje actual. Dice así: cerca de la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban alabanzas a Dios mientras los otros prisioneros escuchaban. De repente, un fuerte temblor sacudió con violencia las paredes y los cimientos de la cárcel. En ese mismo instante, todas las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas de los prisioneros se soltaron. Cuando el carcelero despertó y vio las puertas abiertas, pensó que los prisioneros se habían escapado. Sacó entonces su espada para matarse, pero Pablo le gritó: no te mates, todos estamos aquí. El carcelero pidió que le trajeran una lámpara y entró corriendo en la cárcel. Cuando llegó junto a Pablo y Silas, se arrodilló temblando de miedo. Luego sacó de la cárcel a los dos y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? El punto práctico del día de hoy es que tu gozo va a impactar a la gente que está a tu alrededor. Aquí en este pasaje podemos ver que este carcelero es tan impactado por la forma tan diferente que se comportan Pablo y Silas. Cualquier otro se hubiera escapado, y bueno, la ley era que el carcelero, el que cuidaba a los prisioneros, si se le escapaba alguno, pagaba con su vida. Y entonces por eso él dice: de que me maten otros a yo suicidarme, saca su espada para suicidarse. Y Pablo y Silas, gracias a que ellos vivían de acuerdo a los valores del reino de Dios, que tenían el gozo del Señor y que se comportaban tan diferente, permanecieron en la cárcel aun cuando ésta se abrió, y impactaron la vida no solamente del carcelero, sino de toda su familia. Y de ahí se desprende una promesa preciosa que te dejo que la busques tú. Allá en 16, el capítulo, ese mismo capítulo, pero en el versículo 31. Dice que si crees en el Señor, tú y toda tu familia serán salvos. Si crees en el Señor Jesús, serás salvo tú y toda tu casa. Y es en base a esta forma en la cual se comportó Pablo y Silas. El gozo va más allá de la felicidad. El gozo es lo que ocupamos tú y yo para vivir una vida disfrutando, a pesar de que las cosas materiales no las tengamos, o que las circunstancias en las que vivamos no sean las ideales, las que imaginamos. Pero nuestros valores son diferentes, porque sabemos que toda escasez que tengamos en esta vida, por causa del Evangelio, Dios nos la va a recompensar 100 veces más. Y entonces es así como empiezo a conocer los secretos del gozo. Sigue conmigo esta serie de devocionales esta semana, porque te seguiré dando más secretos para que tu vida rebose de gozo
en base a la palabra y las promesas de Dios. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente lunes. Te espero el día de mañana.